Dios bendiga. En esta hermosa tarde le habla su hermano Alexander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia y evangelista del Señor. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro amado pastor Naún Robles Polanco, junto a los demás líderes de la congregación, nuestra copastora Magali Rivera, diaconisa Betania Graciano, secretaria Leslie Mateo, y los pastores de la segunda iglesia, pastores Daniel y Taimari Díaz. Pasamos por aquí para compartir una poderosa enseñanza con cada uno de ustedes con el tema salvo por fornicación, un tema muy debatido entre teólogos, estudiosos, entre personas que tienen un alto conocimiento, que son de la alta alcurnia en cuanto a los debates se refiere. Uno dicen una cosa, otros dicen otra, otros tienen una postura y otros tienen otra postura, pero aquí vamos a hablar a la luz de la palabra, bajo la hermenéutica espiritual, bajo la semántica, la revelación y bajo la interpretación obtenida por medio a Jesucristo y la doctrina enseñada por medio a nuestro pastor Naún Robles Polanco. Cabe recalcar que para poder hablar de esta poderosa enseñanza, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, a la altura del verso 9, tenemos que entender primeramente qué significa salvo por fornicación, pero antes que todo entender qué es matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de una consumación o de una unión entre dos personas, donde ya las personas no son dos, sino una bíblicamente. Para hablar del primer matrimonio tenemos que irnos al libro de Génesis capítulo 2, a la altura del verso 19, 20 y 21 en adelante, donde Adán cae en un sueño profundo y el Señor saca una de sus costillas y crea a la mujer y se la trae, y Adán dice: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, llamada varona será, porque del varón fue tomada. Esta fue la primera imagen o el primer ejemplo del matrimonio dentro de la raza humana, y el primer matrimonio establecido bíblicamente por Dios. Para poder hablar de salvo por fornicación, tenemos que dirigirnos a Mateo capítulo 19, a la altura del verso 1 en adelante. Dice la escritura que cuando Jesús terminó de hablar todas estas palabras, Jesús se va hacia Judea, y cuando se va hacia Judea, la Biblia establece que llevan los fariseos. Para los que no saben quiénes eran los fariseos era una alta sociedad de judíos, altamente capacitado en cuanto a las leyes mosaicas. Estas personas no eran cualquier persona. Estas personas habían leído la Torá y la tenían incrustada hasta los huesos, lo único que no la vivían. Cuando estas personas llegan donde Jesús, llegan con una pregunta persuasiva para tentarle, y le hablan acerca del matrimonio y que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Ojo, aquí menciona algo importante, dice por cualquier causa, porque ellos lo que querían era cazar una palabra de Jesús para poder tentarle y acusarle, ya que Jesús venía hablando maravillas y venía hablando proezas, venía hablando cosas sobrenaturales que a ellos le impactaban y a la vez no podían entenderle, y por eso querían matar a Jesús. Cuando le llegan con esta pregunta a Jesús, la Biblia establece y enseña de que Jesús le dice a ellos: ¿No habéis leído lo que dice al principio, que varón y hembra lo creó Dios? Y que lo que Dios juntó, que no lo separen hombres. Dice que ya no serán dos, no serán ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separen hombres. Entonces ellos le vienen bíblicamente a Jesús y le dicen que por qué pues Moisés permitió dar carta de divorcio, que eso se ve en el libro de Deuteronomio capítulo 24, a la altura del verso 1 en adelante. Cuando Cristo escucha lo que ellos le dicen, Cristo le responde y le dice: por la dureza de vuestro corazón. Cuando Cristo le responde por la dureza de vuestro corazón, lo que pasaba era que en la antigüedad los judíos estaban repudiando a las mujeres sin ningún tipo de causa o por cualquier causa. Entonces Jesucristo le habla y le dice a ellos de que ellos no podían repudiar a la mujer por cualquier causa, y más para abajo le dice salvo por causa de fornicación. Aquí es donde entramos. Para poder entender la parte de salvo por fornicación, tenemos que irnos un poquito más atrás y entender qué era el desposorio. Cuando hablamos de desposorio, estamos hablando de un precasamiento, estamos hablando de la antesala del casamiento.
trayéndolo a estos tiempos, era el compromiso. El compromiso o el desposorio en la antigüedad, según que el desposorio bíblico, según Deuteronomio capítulo 20 a la altura del verso 7, y también en Deuteronomio capítulo 22 a la altura del verso 13 en adelante, sobre la ley de la castidad. Cuando hablamos de desposorio, ya entramos en la parte de qué significa la parte de salvo por fornicación. Cuando hablamos de desposorio, estamos hablando de compromiso. El desposorio en la antigüedad era algo muy sagrado, porque cuando la persona entraba en el desposorio, la persona tenía que prepararse para la mujer y la mujer tenía que prepararse para el hombre. El hombre tenía que preparar un hogar para llevar a la mujer doncella. Por eso pasamos al libro de Deuteronomio capítulo 22 a la altura del verso 13, porque ahí habla de que había de tenerse una evidencia de que la mujer había sido pura cuando llegó al matrimonio. Entonces, si una mujer difamaba a otra, si un hombre difamaba a otra mujer de que la mujer no le salió pura, los padres deberían de traer un paño con la sangre de la mujer, de que la mujer cuando hipotéticamente hablando y hablando con lógica, cuando la mujer se llegaba o cuando el hombre se llegaba a la mujer, que era doncella, tenía que botar sangre porque era doncella. Entonces, si no llegaba a botar sangre, el hombre podía lo que era repudiarla y alejarla, y lo iban a apedrear las personas de la ciudad porque no había sido fiel al hombre. Entonces, cuando nos vamos a este libro de Deuteronomio capítulo 22 verso 13, dice la escritura que los padres debían de sacar la evidencia y mostrarla a los ancianos. Y si el hombre habló mentira, que si sacaban la evidencia era mentira, entonces el hombre era castigado y debía de pagar una recompensa. Y debía de quedarse con la mujer hasta por todo el resto de su vida. Pero si era falso y la mujer había engañado al hombre en el acto del desposorio, el hombre automáticamente, la mujer automáticamente debía de ser apedreada por las personas de las ciudades, porque había fornicado. Ve, salvo por fornicación, porque había fornicado. Capítulo 22 verso 22, había fornicado en la casa de su padre. Esto era tan fuerte, el desposorio, que para romper un desposorio había que darle, como quien dice, carta de divorcio. Entonces, cuando Cristo utiliza el salvo por fornicación, recordemos que incluso cuando se habla de desposorio en el libro de Mateo capítulo 1 a la altura del verso 18, cuando José supo que María había concebido, José lo que pensó fue que María la había engañado. Pero el padre se le mostró y le dijo que no la abandone, que no abandonara a María, su mujer. Ve, ya era su mujer, aunque no había consumado el matrimonio. Ya era su mujer, que no la abandonara, que no le diera carta de divorcio, que no la repudiara. Incluso él quería hacerla secretamente porque la podrían apedrear. Entonces, cuando Jesucristo menciona la parte de salvo por fornicación, hay que entender de que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Quienes le preguntaron fueron los fariseos, personas judías catedráticamente inteligentes por medio de la ley mosaica. Entonces, a quien se le aplicó esto del salvo por fornicación fue a los judíos. ¿Cómo te podemos comprobar esto? Mateo fue escrito para los judíos porque, si usted se fija, siempre Mateo en el principio menciona: esto fue escrito por el profeta Isaías para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, etcétera, etcétera. Valga la redundancia. Pero si nos vamos al libro de Marcos capítulo 10 a la altura del verso 1, que menciona el mismo pasaje o la misma situación o la misma escena, porque recordemos que son libros sinópticos, nunca se menciona la palabra salvo por fornicación. Porque cuando se menciona el salvo por fornicación en el libro de Mateo capítulo 19, a la altura del verso 9, se le está hablando a un conocimiento que tienen los judíos referente al salvo por fornicación o referente a la fornicación. Entonces ya eso no aplica para nosotros, porque cuando nosotros nos vamos a casar, nosotros oramos. Nosotros oramos por ese matrimonio para saber si es de Dios. En la antigüedad no. En la antigüedad existía que aún desde niño los padres llegaban a un acuerdo de que esos niños, cuando crecieran, iban a ser esposos. Aquí no. Aquí el Espíritu Santo es quien elige a tu esposa, como en el principio. Por eso enfócate y lee el trasfondo bíblico. Lee el contexto, que dice que en el principio no fue así. Porque cuando Adán y Eva estaban juntos, Adán nunca tuvo otra mujer, ni Eva tampoco tuvo nunca otro hombre.
Entonces Marcos nunca menciona el salvo por fornicación, porque Marcos fue escrito para los judíos. Lucas tampoco nunca lo menciona en Lucas capítulo 16 a la altura del verso 18, porque nunca se escribió para los judíos sino para los griegos, y Marcos se escribió para los romanos. Entonces, como los griegos y los romanos delante de los judíos eran incircuncisos por cuanto no habían tenido la señal del pacto, que es en el libro de Génesis capítulo 17 a la altura del verso 9, que era la señal del pacto, la circuncisión. Todo el que no era circuncidado era incircunciso. Entonces ellos eran gentiles, ellos eran de afuera, ellos no pertenecían al linaje. Entonces, como ellos no conocían el salvo por fornicación, entonces a ellos no se le aplica esta área que venimos siendo nosotros. Entonces, si nos vamos al libro de Romanos capítulo 7, menciona, capítulo 7 verso 2, menciona que cuando la mujer está casada, está ligada por la ley al marido. Y dice que si la mujer repudiare a su marido y se casare, dice que será considerada adúltera. Entonces, si la persona dice que el salvo por fornicación, que fornicación significa relación sexual antes del matrimonio, yo no estoy casado. Si yo fornico o tengo relaciones sexuales con alguien, yo estoy cometiendo fornicación porque yo no estoy casada con esa persona. Eso es porneia en griego. Y adulterio es fornicación, y adulterio es tener relaciones sexuales después del matrimonio, que es moiseia en griego. Entonces, cuando se habla de desposorio, incluso en el desposorio debía de ser santo, debía de ser puro. Y el hombre tenía que ir de noche a donde la mujer, con saltero, con danza, con alegría, porque se iba a llevar a la mujer. Después que el hombre tuviera todo arreglado, entonces iba a buscar a la mujer de noche. Por eso, si usted se va a Mateo capítulo 25, el padre toma la analogía y toma la parábola de las vírgenes, de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, porque está tomando esta analogía de cuando el hombre va a buscar a su novia para casarse con ella y la saca de la casa, pero es de noche que iban, hablando históricamente. Entonces, como estábamos hablando en Romanos capítulo 7 versos 2 y 3, menciona de que si el hombre muere, la mujer no será llamada adúltera si se casa con otro. Entonces, si el salvo por fornicación me da la libertad de que si una mujer fornica, yo me case de nuevo, ¿por qué en Romanos capítulo 7 a la altura del verso 2 dice que si se divorcia va a ser llamada adúltera? Incluso en el capítulo 16 verso 18 dice que si alguno repudiara a su mujer, será llamada adúltera, y el que se case con la repudiada cometerá adulterio. Ve, no te menciona nunca la fornicación, porque eso fue para los judíos, porque los judíos entendían de qué le hablaba cuando le mencionaba fornicación. Incluso en el libro de 1 de Corintios capítulo 7 a la altura del verso 39 dice que mientras el marido vive, la mujer está ligada al marido por la ley. Pero si el marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dando a entender que el que se casa solamente puede divorciarse, solamente puede recasarse de nuevo cuando la mujer muera, cuando el hombre muera. Si la mujer o el hombre se casó con su esposa estando vivo, es llamada adúltero y adúltera. Y la Biblia establece en el libro de Hebreo que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia dice: honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y quizá usted diga: varón, pero si mi esposo me maltrata, varón, pero si mi esposa me es infiel yo estando dentro del matrimonio. Hay 3 partes por las cuales un matrimonio puede llegar a destruirse. Primer punto: puede ser que no sea de Dios y la hayas elegido por tu propia conveniencia. Por eso Moisés permitió dar carta de divorcio, porque había una maldad en el interior de los judíos, que ellos las repudiaban por cualquier cosa, porque estaban en la carne. Y ellos las repudiaban sin ni una evidencia de que porque le hizo el huevo malo, de que porque le cocinó el locrio salado, de que porque le quemó un pantalón trayéndolo estos tiempos. Entonces Moisés toma esta parte para sobreguardar a la mujer, de que la mujer no sea envilecida en el pueblo de Israel. Pero eso es
para la mentalidad de los judíos que conocían lo que era fornicación, que tenía que ver con el desposorio, según Deuteronomio capítulo 22, verso 22, según Mateo capítulo 1, verso 18. Entonces, la Biblia establece en el libro de Romanos que todas las leyes son puestas por Dios. Escuche bien. Y en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, o sea, aunque sea terrenal, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Cuando un matrimonio se divide es porque posiblemente el individuo o la individua lo eligió él y está pasando factura de su consecuencia. Segundo punto, el matrimonio es de Dios, pero ambos se descuidaron y no buscaron consejería matrimonial. Y tercer punto, no hubo comunicación. Y llegaron al segundo punto. Porque en un matrimonio, para llegar a un acuerdo, tiene que haber comunicación, comprensión y reconciliación. Si no suceden estos tres puntos en un matrimonio, el matrimonio se va a dividir. Y si se divide, según 1 Corintios capítulo 7, a la altura del verso 10, el apóstol Pablo diciendo: mando no yo, sino el Señor, que a los que están casados, dice que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y el marido no abandone a la mujer. ¿Ves lo que está diciendo? Si tú te dejas de tu marido, tú no puedes volverte a casar. Tú no puedes nunca más volver a mirar a otro hombre hasta que esa mujer muera. Hasta que ese hombre muera. Entonces hay gente que son adúlteros, que son fornicarios, hay gente que abandonaron el primer pacto estando su mujer viva. Simple y llanamente porque a la mujer se le cayó en los senos. Porque la mujer tiene tría, tiene celulitis, porque tiene varices. Simple y llanamente porque la hallaron con cuerpo de guitarra y ahora tiene el cuerpo como, con el mayor respeto que se merecen todas las mujeres, como una conga. Entonces, si ya tu mujer se convirtió en conga, si ya tu marido tiene una calva, si ya tu marido te tiene una panza como una montaña rusa, tú tienes que quedarte con él, porque hasta que la muerte los separe. Si te casaste por venir para Estados Unidos, usted está casado, porque ya usted se juramentó. María, José, Penélope, acepta a Etélvido hasta que la muerte los separe en la salud, enfermedad, en la escasez. Acepto. Ya usted aceptó, ya usted hizo un pacto, ya usted se juramentó. Que eso está ahí en el libro de Levítico, que cualquiera que jurare a la ligera, sin conocimiento, después que tuviera el conocimiento, ya usted tiene que hacerse responsable de eso ya. Eso no es de que 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que hacerse cargo de su matrimonio. Usted tiene que quedarse solo, porque es que ya usted se juramentó, ya usted hizo un pacto, ya usted se juramentó y usted dijo que hasta que la muerte lo separe, y no puede orar para que Dios lo mate, no puede envenenarlo, no puede darle trepacito. El hombre no puede matar a la mujer. O llegan a un mutuo acuerdo o se quedan solos. Yo conozco gente que tienen 14 años solos. Yo conozco gente que duraron 9 años solos sin fornicación. No hay justificación para que una gente fornique. La Biblia dice: huid de la fornicación. Entonces el salvo por fornicación, eso no cabe. Eso fue explicado ya. Todo el que está recasado tiene que soltar esa mujer. Toda la que está recasada tiene que soltar ese hombre. Porque si Cristo viene, los recasados no van a entrar. No van para arriba. Tú sabes la gente que a nivel mundial, concilio, pastores, diáconos, profetas, como el profeta y el corrupto y el perverso, y el hijo del diablo de Josefón, como se recasó. Como el demonio andante y el perro de Rafael Ramírez, que se recasó. Y ellos usan el salvo por fornicación porque transversan la escritura a su manera. Entonces el salvo por fornicación no es que te recase. Eso tenía que ver con el desposorio de los judíos. Si usted se casó
porque le gustó su americana, y la americana después lo dejó, tiene que quedarse solo. No puede recasarse. Por eso aquí oramos, por eso aquí buscamos revelación, por eso aquí buscamos a Dios para saber quién es la que nos conviene. Si usted, jovencito, jovencita, su pastora le dijo a usted que esa no es la suya, órele a Dios bien. Que hay corruptos y perversos que están diciendo de que son ellos que se van a casar, que no son los pastores, porque ellos lo que quieren es comerse la Amelia Vega, donde Dios le está diciendo que es la otra. Corrupto, charlatán, perverso. Ellos no se someten a pastores, ellos no se someten a diáconos, ellos no se someten a nadie, porque ellos lo que quieren carne. Porque la Biblia establece en el libro de Romanos capítulo 9, a la altura del verso 5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, si te casaste, no hay vuelta atrás. Solamente hay que pedirle a Dios que nos cubra y que nos guarde y que nos ayude, porque el mismo Cristo dijo que no a todos les he dado esto. Los mismos discípulos, cuando llegaron a la casa en Marcos, le preguntaron y dijeron: pero si así es mejor quedarse solo. Si así quedarse solo, mejor. ¿Tú crees que cualquiera que aguanta un matrimonio, tú crees que matrimonio solamente es relación sexual? Yo no estoy de acuerdo con gente que dicen que Dios no une, que Dios no une carne, que Dios lo que une es matrimonio. Falso. Porque Dios le dio ayuda idónea a Adán para que lo ayudara a cumplir con el matrimonio. Pero la Biblia dice que los dos eran una sola carne. Entonces tú no puedes tumbarme de que los dos eran una sola carne. Di que para meterme el matrimonio nada más. Dios une matrimonio y Dios une carne también. Es una herejía. Si usted dice que Dios no une carne y que Dios une solamente de que ministerio, usted está tirando una herejía. Dios une carne y Dios une ministerio. Los dos Dios lo une. Esta será llamada carne de mi hueso y carne de mi carne. Llamada varona será, porque del varón fue tomado. Dice que ya no serán dos. Dice que ya ahora van a ser uno. Su carne se va a unir, van a ser una sola carne, dice. Entonces lo primero que Dios une es carne, y después entonces es que Dios une matrimonio. Entonces, ¿tú crees que matrimonio es solamente relación sexual? Porque hay gente que nada más se casan por eso, porque es que no han matado la carne, no han matado la lascivia, no han matado la lujuria. Matrimonio también es ayuda en el ministerio. Que si el varón está flojo en la oración, usted lo ayude. Que si la mujer está floja, usted lo ayude. Que si la mujer ve que hay una culebra atrás del hombre, la mujer avise. ¿Por qué usted cree que dice que la mujer sabia edifica su casa? Mala necia con su mano la derriba. Porque la mujer es un pilar en el hogar. La mujer es la mente, el cerebro, lo que mueve, lo que forma la familia. Es la mujer en el hogar. Yo siento la gloria de Dios. Entonces una mujer tiene que estar altamente preparada para poder casarse. Esto no es por relación, por curvita. Esto no es de que porque me siento sola. El que no sabe vivir en la soledad no va a saber vivir en la compañía. ¿Tú crees que cualquier hombre que puede suministrar autoridad, que puede suministrar en un hogar, que él es un hombre? La Biblia dice que la cabeza del hogar es el hombre. ¿Por qué matrimonio hoy en día no funcionan bajo el modelo? Porque ellos son lo acá y las mujeres son las que saben. Las mujeres lo gobiernan, las mujeres lo batutean. Las mujeres toman la autoridad. Las mujeres toman la autoridad de ellos para hacer lo que a ellos, para hacer lo que a ellos les da la gana. ¿Qué dice la Biblia? Que que dice que Jezabel tomó el anillo de acá y firmó la sentencia. Y cuando firmó la sentencia, usó la autoridad del esposo. Por eso hay matrimonios que están destruidos en el mundo espiritual, porque la cabeza del hogar es la mujer, el hogar es la cabeza del hombre.
El hombre que suministra. El hombre es que está atento. La autoridad, el centinela de la casa es el hombre después de Cristo. Entonces, ¿tú crees que todo el mundo que está preparado para aguantar a una mujer? Para ayudarla cuando la mujer tiene su periodo, cuando tiene su niño en la barriga. Porque es que hay gente que son carnales. Hay gente que no son espirituales. Hay gente que no quiere mujer para que su ministerio crezca. Ellos la quieren ir para fornicar 24/7, para vivir enganchados como los monos, para vivir enganchados como los gorilas, carnal del diablo. Hay mujeres que vinieron rescatadas de la calle de la prostitución y quieren que Dios le entregue un esposo. Para Dios entregarte un esposo, tú tienes que morir. Tú tienes que sepultarte. Morir a la vieja mujer. Morir al viejo hombre. Nadie que esté atado a un espíritu de masturbación puede casarse. Nadie que esté solamente pensando en mujer puede casarse. Porque hay gente que no tiene matrimonio, que no tiene ministerio y quieren casarse. Usted tiene que enfocarse en su ministerio. Ahora hay gente que Dios lo trae al evangelio con su esposa. Aquí no ponemos fecha ni límite. Dios le da esposa hasta con meses, hasta con un año, como Él quiera, porque Él es soberano. Pero sin tú tener ministerio, tú no trabajas. Un vago del diablo tú eres. No trabaja, no hace la obra, no riega tratado, no predica. Y tú quieres que Dios te entregue una esposa. Oye, a ti hay que sepultarte vivo, Entonces hay gente que por eso los matrimonios no están funcionando, porque que hoy la están buscando ellos. Dios le dice a ellos, la tuya es fulana. Ellos dicen, no señor, yo quiero a fulana. Yo quiero la europea, yo quiero la americana. Yo no quiero la haitiana. Pero la haitiana corrupta es la que te va a pasar el proceso. Cuando tú firmes, tú no vas a poder separarte hasta que la muerte los separe. Entonces los jovencitos, enfóquense en el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Usted quiere saber si el que usted quiere para usted es de Dios o no es de Dios. Váyase a Mateo capítulo 7, verso 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. Usted nunca puede enamorarse de alguien que no tenga fruto. Y en Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si el hombre o la mujer que tú tienes o que tú quieres no cumple con estos requisitos, no te cases, que va a pasar trabajo. Va a pasar trabajo si te casas. Porque es que tú lo estás buscando conforme a la carne. No te lleves de que tiene ojos azules. Si no cumple con esos requisitos, no te cases, que te van a bollar los ojos, mujer. Hombre, te van a dar sartenazos, hoyazos, platazos, te van a dar con el cucharón, te van a dar con la cuchara si te casas así. Si usted ve que la mujer le habla mal a su mamá, a su papá, no friega, se levanta a las 12 del día, no te cases. Si usted ve que el hombre no da ni un golpe de karate, que el hombre anda todo sucio, todo desbaratado y nunca fue llamado a tiempo completo, no te cases. Y por último, nunca te enamores de una filitea. Nunca busques a una filitea para casarte, porque te van a sacar los ojos. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando habla de yugo, está hablando de un armazón de madera. Que yugo en hebreo es que duraselvi es kesher, que significa cuello rígido, duro, para los que son de duraselvi. Entonces dice que no te unen yugo desigual con los incrédulos, porque a lo que le ponían los yugos eran los bueyes. Y al buey que no tenía experiencia se le ponía con un buey que tenía experiencia para que lo ayudara a trabajar. Entonces a un buey no se le puede poner, ministro, con una cabra, porque no va a avanzar. Entonces las jovencitas de ahora, los que están atentos a los españoles, a los que están atentos es a los que tienen el pelo lacio, a las mujeres que tienen cuerpo de guitarra, están atentos a los evangelistas. Pero son filiteas, son mundanas, son adúlteras, son fornicarias, son de afuera, son impías. No te unen yugo desigual con un incrédulo.
Porque si te une, no puede venir después con salvo por fornicación. Y dije que era lo último, pero hay gente que se han casado y su ministerio está derribado, está destruido. Hay gente que han caído en fornicación y nunca más se han podido reconciliar. Nunca más han podido hacer lo mismo. Nunca más su ministerio ha podido salir a flote. Porque la fornicación, rebosenda cama, es un espíritu, es un espíritu antagónico de alto rango que está persiguiendo a los ministros. Que está persiguiendo a los ministros. Si tú no quieres vivir en fornicación, deja de hacer empaquetada y de hacer domplines y moro de guandule y moro de habichuela con coco a las 12 de la noche ante la sierva soltera, tú solo. Que ese espíritu de fornicación nos relaja. Ese demonio de adulterio que te tiene buscando mujeres por Facebook y por Instagram de noche y por TikTok y por todas las redes sociales, mientras tu mujer duerme, psicópata del diablo, sicaria, que tú enamoras al evangelista teniendo a tu esposo. Ese espíritu del diablo se va con ayuno y oración. Salvo por fornicación. Esta es la enseñanza de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.